vamos a hablar de prompting. Sabemos que es uno de los temas que más dudas y más frustración genera muchas veces a la hora de trabajar con la inteligencia artificial y por eso, y muchas veces salen las conversaciones y por eso hemos querido dedicar esta sesión. Veo muchísimos nombres conocidos, pero aún así me gustaría presentar en Camina por si alguien de los que nos está viendo en directo o en diferido no nos conoce. Si pasas, Fernando, a la siguiente slide. Bueno, somos una consultora tecnológica, somos un partner 100% Microsoft. Solo trabajamos con tecnología Microsoft y lo hacemos pensando en colores, que es nuestro claim. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, hay veces que la tecnología en algunos puntos puede ser un pelín gris y nos gusta darle ese punto de frescura, de optimismo y de creatividad en todo lo que hacemos. Y bueno, esperamos que esto se extienda en esta sesión y lo podáis percibir. Y ya, sin más dilación, os presento a los speakers que tenemos hoy. ¿Pasas, Fernando? Vale, bueno, pues tenemos a Fernando Chiquiza y a Verónica Guzmán, que son los compañeros de nuestro equipo de consulting. Los dos son especialistas en Model Workplace y bueno, tienen muchísimo conocimiento respecto a todo lo que tiene que ver con Copilot, con inteligencia artificial y también con cómo tenemos que aproximarnos a nivel empresa a la adopción de esta tecnología. Además, Fernando es MVP de Microsoft y bueno, eso le da un punto extra de conocimiento y de saber hacer de toda la tecnología de Microsoft. Nada más, os dejo con ellos. Repito, si tenéis alguna duda la podéis dejar por el chat. Tenemos al final de la sesión un espacio de 5 o 10 minutos para responder todas las preguntas y espero que disfrutéis de la sesión y que la aprovechéis al máximo. Perfecto, genial. Gracias, Nuria, por la introducción. Y comencemos a ver este tema tan interesante de prompting. Dentro de todo el ecosistema Microsoft y cuando se lanzó Copilot, Microsoft ha venido recuperando muchos datos, haciendo muchos estudios y llegamos a esto. Espero que se recuerden que Clippy es como el papá de Copilot. Y eso es netamente lo que en esta lámina se quiere exponer y es que si tú sabes hablar con Copilot, pues llegas a resultados. Todo depende de cómo se pregunte. Y en ese estudio que Microsoft hizo con muchas empresas que están siendo early adopters de tecnología, que están probando Copilot, se llegó a una conclusión y es que casi el 90% de los resultados que tengas con Copilot va directamente ligado a cómo le preguntes. Hay un arte, una ciencia para trabajar con él, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo en efectos prácticos de la vida, no tecnológicos, y es que el nivel de satisfacción que tú tengas va a ser directamente proporcional a cuán claro tengas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes claro y sabes comunicar eso que tienes claro, tu nivel de satisfacción a la hora de responder Copilot, pues va a incrementarse. Entonces miren en este ejemplo, que es un ejemplo de la vida cotidiana. Si tú llegaras a una casa automotriz a Vale, 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 El organigrama en el cual coloqué. vale. Un segundo, porque os han silenciado. Sí. Listo, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ya está. Perfecto. Cuando en este caso recibimos la respuesta del vendedor, pues nuestro nivel de satisfacción va a estar muy abajo. ¿Por qué? Porque nuestro prompt, llamémoslo así, o nuestra solicitud, pues es escueto.
es muy dejado a la imaginación de quién, del que recibe la información. Entonces, si ustedes ven el ejemplo, cada vez que yo subo el nivel de detalle en esa consulta, el nivel de satisfacción va a crecer. Entonces, es netamente y directamente proporcional el nivel de satisfacción con cuán claro tengo las cosas. La inteligencia artificial nos va a quitar trabajo, claro, pero nos va a dar la posibilidad de afinar temas como la comunicación. Muchas veces no tenemos en cuenta que tenemos en la cabeza lo que queremos expresar, pero uno, un poco escueto, un poco turbio, y dos, cuando lo vamos a expresar, ni siquiera utilizamos las palabras adecuadas ni el contexto adecuado. Y es como, siempre pongo el ejemplo, tú tienes una persona al lado con el que estás trabajando, si no le dices las cosas de la manera correcta, pues él va a interpretar como quiera y te va a dar un resultado, ¿vale? Entonces miren cómo en este ejemplo, pues vemos claramente que entre más información le dé a ese receptor, pues nuestro nivel de satisfacción va a ser más alto, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber básico antes de entrar a un poco a profundizar en técnicas, en conceptos y demás? Lo básico. ¿Qué es un prompt? Un prompt es cualquier solicitud, pregunta, una entrada que se le da a un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Hablando nosotros de Copilot, pues viene siendo un sistema de inteligencia artificial generativa, pero esto les va a dar un contexto y unas técnicas que les van a servir para cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Si lo quieren aplicar en un chat GPT, les va a servir. ¿Listo? Prompting, pues simplemente es el proceso de darle esos prompts al sistema de inteligencia artificial. Y un prompter somos nosotros, que somos las personas que ingresamos ese prompt. Muy básico, pero muy al punto. Ahora, si no le dices claramente lo que quieres a la I, es como esto, ¿vale? Es como darle un mapa a un turista sin marcar el destino. Pues todos vamos a estar perdidos. Importantísimo la comunicación, ¿vale? Ahora, ya sabemos que es un prompt, que es un prompter, ¿vale? Que es un proceso de prompting. Ahora veamos esto. Todos los procesos de prompting y la generación de prompts tienen componentes que es la mínima unidad, ¿vale? Esos componentes, al estar mezclados o al generar un conjunto de componentes, se convierten en técnicas. Y ese conjunto de técnicas, cuando también se mezclan, se convierten en métodos, ¿vale? Entonces, vamos a presentar algunos de las técnicas, algunos de los métodos, pero nos vamos a centrar en los componentes, ¿vale? Para que ustedes tengan en cuenta que la suma de esos componentes nos llevan a un buen prompt. Y esa es la base para crear técnicas y métodos. Por lo tanto, ustedes después de esa sesión van a tener una base fuerte y van a saber qué poder o qué no poder utilizar para generar un buen prompt, ¿vale? Entonces, vamos a ver que hay técnicas muy comunes donde podemos desglosar tareas, donde podemos proporcionar un conjunto de instrucciones específicas para formular una pregunta o una tarea. También podemos guiar el modelo de generación de la inteligencia artificial con respuestas y preguntas para llegar a la respuesta con ejemplos específicos, ¿vale? Además de eso, podríamos guiarlo con varios ejemplos para que con ese input, con esa información, se base a nuestra respuesta, ¿vale? Y además podemos generar un juego de roles donde yo monto el sistema de inteligencia artificial bajo un rol para que sea mucho más efectiva su respuesta y darle un norte, darle un sendero para que lleguemos a un objetivo principal, ¿vale? El conjunto de esos métodos, el conjunto de esas técnicas nos dan los métodos. Por ejemplo, este es el método que siempre vamos a ver cuando estemos en algún entorno Microsoft, ¿vale? Si ustedes algún día tienen licencia de Copilot, si ya la tienen, cuando ustedes van a la documentación, este método es el que van a ver, ¿vale? Y es un método que nos dice, hey, hay 4 pilares iniciales y es el objetivo, el contexto, la fuente y las expectativas, ¿vale? Donde el objetivo es qué quiero, ¿sí? El contexto es por qué lo quiero y además quién está involucrado y la fuente y la expectativa. La fuente, ¿de dónde voy a tomar esa información? ¿Listo? De un documento, de la web,
de una página web, de donde yo quiera referenciar esa información. ¿Para qué? Para que ese objetivo sea más claro. Y luego, la expectativa. Decirle a Copilot que cuando yo reciba esa información, la reciba de tal manera para que sea pues lo que yo necesito y mi nivel de satisfacción esté arriba. Eso es un método que, por ejemplo, si vemos aquí, está muy clarísimo. Elabora un listado de 5 puntos claves relacionados con la sostenibilidad versus el packaging para una reunión con el equipo donde nos prepararemos para una cumbre de sostenibilidad y en la que vamos a participar. Paremos ahí. Lo que está en azul, el objetivo. ¿Qué quiero? 5 puntos claves. Ya, simple. Lo que está en verde, el contexto. ¿Por qué lo quiero y quién está participando? ¿Vale? Continuemos. Concéntrate en la información del documento Sostenibilidad versus Packaging abierto en la pestaña actual. Utiliza un lenguaje sencillo para que cualquier persona lo pueda entender, ¿vale? Lo que está en morado, la fuente. Este es el documento que quiero que tomes de fuente para llegar a ese objetivo con este contexto. Y por último, lo que está en rojo. Utiliza un lenguaje sencillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo quiero que me llegue esa información? ¿En un lenguaje muy, muy técnico? No. ¿En un lenguaje muy, muy profesional? No. En un lenguaje tan sencillo que cualquier persona pueda leerlo y ya quede enterado. Entonces, miren que según el método, estoy armando un prompt bastante fuerte, siguiendo 4 pilares. ¿Listo? De pronto aquí no tengo un rol, como vimos en las técnicas, pero las técnicas en conjunto forman estos métodos, pero todos los métodos no son iguales y todos los métodos no tienen las técnicas. Por eso lo que quiero hacer es llegar a esos componentes. Y en esos componentes, pues como son la mínima unidad de expresión, pues ustedes ya pueden armar hasta sus métodos que quieran. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, miremos este que es el que nos gusta a nosotros en Encamina. Entonces ya les expliqué objetivo, contexto, fuente y expectativa. Pero nosotros tenemos uno que suple la necesidad anterior, pero además tiene el rol. ¿Cuál es el rol? Que funcione como un experto, que funcione como que se meta en un rol específico, se meta en los pantalones o en los zapatos de alguien para llegar a una mejor respuesta. El resto es muy parecido al método anterior, pero también en este tenemos un formato. ¿Qué quiere decir el formato? Aparte del escenario, del rol, del objetivo, del contexto, de los ejemplos, de las fuentes, quiero que me dé, por ejemplo, eso en una tabla. ¿Sí? Dame la respuesta en una tabla, dame la respuesta en una lista numérica, dame la respuesta en un gráfico, ¿vale? Entonces miren que yo estoy siendo mucho más específico y la respuesta va a ser mucho más satisfactoria y voy a tener la información lista para jugar con ella. Entonces no pido la información y luego armo mi tabla o luego armo mi gráfico. Pido la información con el formato que necesito de una vez y lo llevo a un buen fin, ¿vale? Ahora, un ejemplo sencillo. Miren que es el mismo prompt de atrás, pero tiene rol y formato. Le digo que actúe como un experto en análisis de empresas sostenibles, le doy el rol, esa capa inicial. Y al final cierro con el formato. Quiero que esos 5 puntos me los des en una tabla. Y miren que puedo ser tan específico o simplemente le podría decir, dámelo una tabla, pero yo quiero que esta tabla tenga 2 columnas. Una, el nombre del punto clave y la otra, la descripción, ¿vale? Entonces miren cómo el prompt se va haciendo un poco más grande. Al final vamos a ver un refinador que tienen 4 punticos importantes, pero va a mantener el prompt muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya lo vamos a ver. No importa la cantidad de texto que tenga el prompt, cuán largo sea, desde que apliquen lo que van a ver en el refinador, ¿vale? Entonces, miren que aquí ya llego con un prompt muy establecido, con un prompt muy fuerte y seguramente el resultado que voy a tener es muy objetivo, muy orientado a lo que yo necesito y voy a estar satisfecho, ¿vale? Ahora, ¿qué compone esa técnica para que el conjunto de técnicas componga el método?
los componentes, ¿vale? Es la unidad mínima, ¿vale? Por ejemplo, estos 6 componentes son los claves que ustedes van a identificar, que ya los vimos en las técnicas y en los métodos. Pero ¿qué quiero que tengan muy en cuenta? Que basado en estos 6 componentes, ustedes pueden crear un prompt. No los tienen que tener todos, ¿sí? No tienen que cumplir con los 6, porque de pronto no quieren ponerle que, no sé, el tono. Quieren que Copilot les sugiera un tono. Pues entonces lo dejan sin tono, ¿vale? Es así de simple. O no tienen ejemplos, pues no le ponen los ejemplos. Pero entre más componentes tenga mi prompt, más específico voy a ser y voy a llegar a tener un resultado muy bueno. ¿Listo? Entonces tengo la tarea, el contexto, el ejemplo, la persona, el formato y el tono. Si ven que estoy hablando de cosas mínimas, o sea, estoy en el mínimo eslabón de la cadena para crear la cadena grande, que es el método, son estos componentes. Entonces, componente tarea, listo. Es la definición de lo que yo necesito que haga la inteligencia artificial. Por ejemplo, un prompt débil, dame información sobre sostenibilidad empresarial. Muy débil, ¿vale? ¿Cómo lo mejoro un poco para que después pueda poner otros componentes y llegar a un prompt fuerte? En la tarea puedo decirle, por ejemplo, que el artículo sea de 200 palabras y que hable sobre el comportamiento de empresas sostenibles en el mercado español. Miren cómo le estoy dando una referencia de longitud y además le estoy guiando para que se vaya hacia el comportamiento de empresas sostenibles y le estoy dando un mercado objetivo para que me traiga esa información, ¿vale? Ahora, segundo punto, el contexto. Un prompt débil, háblame de sostenibilidad empresarial. Puede ser sostenibilidad empresarial, ¿de qué tipo de nicho de negocio? ¿De qué tipo de segmento? ¿De qué país? Bueno, totalmente escueto y abierto a interpretación. Si yo le digo, descríbeme los principales avances de sostenibilidad empresarial en España y cómo impactan o impactaron a la sociedad, miren cómo yo le estoy dando un contexto más puntual. Estoy hablando de sostenibilidad empresarial en España y lo que quiero es que me describa los principales avances versus el impacto hacia la sociedad, ¿vale? Entonces, que le estoy dando mucha más información y un contexto bueno, no un contexto genérico que no me va a dar un buen resultado, ¿vale? Tercero, los ejemplos. Hazme un resumen. Hey, pues sí, te va a arrojar algo. Y lo peor es que la inteligencia artificial te arroja algo. Y algo muy chévere de Copilot, que mola muchísimo, es que cuando ustedes están en su tenant de Microsoft 365, él toma toda la información que tengan allí cargada en la nube, obviamente, y eso es una de las mejores prácticas antes de probar Copilot, y es cargar toda la información o a SharePoint o a OneDrive y manejar todos los productos de la suite de Microsoft 365. ¿Por qué? Porque toda esa información la toma como referencia para poder llegar a hacer un análisis y darnos la respuesta. No es lo mismo que yo ejecute el mismo prompt, el mismo, sin cambiarle nada en nuestro ambiente en Camina de Microsoft 365 a que lo ejecuten ustedes en su ambiente. Porque la referencia empresarial, en contexto empresarial, la operación es totalmente diferente. Y Microsoft 365 le da ese input como base de información a Copilot para que él dé las respuestas, ¿vale? Entonces, esto en un sistema que no fuera Copilot, hazme un resumen, es escueto, pero van a ver que como está evolucionando tan rápido esto, él hasta allí va a comenzar a generar resúmenes, por ejemplo, con un prompt escueto basado en el contexto que tienen ustedes empresarialmente. Solamente una cuñita ahí, porque me parece súper interesante que basado en un contexto y en la información que tengo en el tenant, de respuestas, ¿vale? Y aquí simplemente le digo que el prompt mejorado sería, hazme un resumen del documento y le doy un ejemplo de lo que quisiera recibir, ¿vale? Entonces, pues no voy a leer el párrafo para agilizar un poco, pero miren cómo yo le doy el ejemplo de lo que quisiera recibir en ese resumen, ¿vale? Entonces, voy a mejorar ofreciéndole un contexto de ejemplo mucho mejor y pues obviamente el resumen que espero va a ser mucho mejor.
Ahora la persona, esto es el rol, simplemente. Pero miren el ejemplo. Identifiquen que yo no solo estoy dándole el rol hablando de persona, sino también le estoy dando estudiante de secundaria, que es la persona que recibe, ¿vale? Entonces, cuando hablo de persona, no solo pongo o monto a Copilot en un escenario, sino también le doy el escenario de la persona que recibe. El prompt débil explica la teoría de sostenibilidad de los grupos de interés. Entonces, hay teorías, diferentes teorías de sostenibilidad empresarial. Listo. Y le digo que de la teoría de grupos de interés, me explique la teoría, pero le digo que se ponga como un experto en sostenibilidad y me explique esa teoría, ¿listo? Y además de explicármelo, le doy la otra persona que recibe, que es un estudiante de secundaria, pues él va a actuar como un experto, pero también va a tener como referencia que la persona que va a recibir esa información es un niño de secundaria. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a transmitir la información de una cierta manera y pues cuando reciba la información el niño de secundaria lo va a poder entender, a diferencia que yo le dijera, lo va a recibir o le voy a mostrar esto a otro experto de sostenibilidad. Va a utilizar términos que solo los entienden ellos o términos muy nativos de su idioma a la hora de la operación, ¿verdad? Entonces miren como persona, no solo el rol, también la persona que recibe, ¿vale? Hablando de persona, engloba cualquier tipo de interacción o cualquier tipo de ente que interactúa con el prompt, ¿vale? Y ahora vamos con el quinto formato. Es muy sencillo decirle a Copilot cómo quiero la información. Muchas veces, ni siquiera cuando lo tenemos en la mente, podemos transmitirlo. Uno se imagina, hey, esto se vería chévere en una tabla, pero de la imaginación a escribirlo en el prompt, pasa algo. Uf, no sé, porque nunca lo llegamos a escribir. ¿Y qué hacemos? Hasta podemos generar la información e ir a ponerlo en una tabla, ¿vale? Entonces, importante que sepamos que podemos hacer prompts donde el formato se lo demos de una vez y lleguemos a los resultados rápidos para coger esa información y jugar con ella, ¿vale? No tener que darle formato después. ¿Para qué darle formato si lo tengo aquí, ¿vale? Y como vieron, yo puedo decirle, dame una tabla con 3 columnas, o dame una tabla con 3 columnas y luego en texto resúmeme el resto, ¿vale? Puedo desde el prompt jugar con el formato y cómo quiero recibir esa información, ¿vale? Y por último, el tono. Entonces, si yo quisiera explicar, por ejemplo, en este caso, la estrategia de sostenibilidad empresarial orientada a efectos ambientales y estoy tratando de convencer a una empresa de que pues tenga unas mejores prácticas de sostenibilidad ambiental. Llego con cierto análisis y digo, esta empresa no se le puede hablar en buenos términos, entonces quiero que Copilot me suene algo agresivo e intimidante a nivel de leyes, por ejemplo. Entonces le digo, hey, explícame qué es una estrategia de sostenibilidad empresarial orientada a efectos ambientales de una manera agresiva e intimidante. Entonces miren cómo yo le estoy dando el tono. Quiero que me diga de esta manera para yo con ese input poder llegar a una reunión de otro estilo y poder llegar a qué? A ponerme en un sitio y en un punto pues muy top y además intimidar, ¿vale? Eso sirve tanto para ese extremo como, hey, hazlo muy cariñoso y complaciente. Sirve para todo. Hey, quiero hacerle una carta a mi hija. ¿Cuál sería el tono para la carta de mi hija? Muy amoroso. Es el tono del prompt que yo le voy a poner, ¿vale? Entonces, miren que hasta ahí llegamos a los 6 puntos. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen preguntas, al final de la sesión las respondemos. Pero con estas componentes podemos hacer un buen prompt y podemos llegar a una respuesta muy efectiva. Recuerden que, como les dije al inicio de la sesión, casi el 90% de lo que recibo de la inteligencia artificial viene desde el prompt. ¿Sí? Si yo no hago un buen prompt, por más inteligente que sea el sistema, por más entrenado que sea el sistema, no es adivino. Esto es inteligencia artificial, no magia.
¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Y ahora, si yo tengo en cuenta este embudo básico de refinamiento, voy a poder mantener el prompt en un lineamiento que me va a servir. Aparte de nombrar esos componentes, yo puedo hacer eso. ¿Qué puedo hacer? Mantener el prompt claro. No voy a ser ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? En una frase le digo una cosa y con la siguiente frase me contradigo. No estoy haciendo nada. Preciso. Mantenga el prompt de una manera corta. Pero ojo, ¿por qué va claridad arriba? Porque precisión va sujeto a la claridad. Si usted dice, bueno, quiero ser preciso, no quiere decir sea corto y escueto. Si usted tiene que hacer un prompt más extenso, ¿para qué? Para que sea claro, pues hágalo. Pero cuando usted vea que está extendiendo el prompt y que no está aportando la claridad, pues está perdiendo precisión, ¿vale? Entonces, sea preciso sin sacrificar claridad. Háblele de manera positiva. Esto no quiere decir que le eche porras. Hey, vamos Copilot, sí, tú puedes. No. De manera positiva es, dile las cosas que debe hacer y evita decirle lo que no debe hacer. Es más fácil, por el ejemplo del auto, que yo le diga quiero un auto rojo, que decirle no quiero un auto verde, azul, morado y darle toda la gama de colores. Él va a tener que ver toda la gama de colores, adivinar o deducir cuál es el color que no está y darme la respuesta. Entonces, miren, con ese ejemplo tan simple, es más fácil hablarle de positivo. Quiero rojo. No quiero todo el resto de la gama de colores menos rojo. Es más fácil, ¿vale? O vete por este lado o toma esta referencia. Que decirle, no tomes esta referencia, no te vayas por este lado. Siempre hablemos en positivo. Y perseverancia. La perseverancia es tan importante. Nosotros estamos comenzando con Copilot. Inicialmente no esperen que en el primer prompt, que uno, es escueto. Dos, no lo redactamos de la mejor manera. Tres, no utilizamos los términos indicados. Mucha gente dice, hey, Copilot, búscame un hueco de la agenda la otra semana. Hey, amigo, ¿qué es hueco? ¿Sí? Para nosotros está bien. Buscar es un espacio. Ok. ¿Tú crees que Copilot te va a entender? Estás dejándole a la imaginación que es un hueco. Si yo le escribo, búscame mi disponibilidad en la agenda para la siguiente semana, ¿ves cómo estoy cambiando? Y eso solo me lo da la perseverancia, ir entrenándome para después saber cómo hablar con Copilot y mejorar esa comunicación. ¿Por qué? Porque si no somos claros, estamos jugando a la adivinanza, ¿vale? Y aquí le doy pie a algo que me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque puedo obtener sorprenderte respuestas, unas cosas que usted no se imagina. Pero obviamente no lo que yo espero, pero aprovechen eso. Como somos adoptantes tempranos de tecnología, estamos probando, este término me encanta, respuestas útilmente incorrectas. ¿Por qué útilmente incorrectas? Porque puede ser que el prompt no te genere esa respuesta, pero te genera una puerta a otra respuesta en otro escenario. Entonces, no digas, uy, perdí el tiempo, no. Muchas veces esas respuestas dicen, oye, ¿yo por qué no había pensado esto para este escenario? Miran que está abriendo la posibilidad de explotar la creatividad en otro escenario y pues no es la respuesta que yo necesito en ese momento, ¿verdad? Es claro, pero es importante tenerla en cuenta para explotarla, no perder el tiempo. Además, para refinar. Entonces, es útilmente incorrecta, ¿por qué? Porque yo de ahí en adelante puedo mejorar el prompt. Entonces, refino. Y pues itere, itere, itere. Y eso es importante y es un mensaje que quiero que les quede bastante claro. Si nos rendimos a la primera, ya está, perdimos. Y no vamos a poder explotar la inteligencia artificial. Si yo itero, 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 va a haber que cada uno escribe diferente, cada uno refina diferente, pero esa prueba y error va a llegar a darnos una importancia bastante clara, nos va a abrir la mente y nos va a, de cierta manera, enfocar en cómo hablar con las máquinas. Porque ¿cómo hablamos ahora con nuestra computadora? Le decimos, hey, préndete, hey, hable con panel de control, hey, hable Word. No,
¿Le damos los clics o le decimos comandos? Control C, Control B. Esa es nuestra manera de comunicarnos actualmente, ¿vale? Con clics. Voy a donde está la opción y doy clic. Ahora tengo que decirle eso en palabras castas. Un ejercicio que pueden hacer es intenten decirle todo lo que hacen en clics, ¿vale? Préndete computador, ve allí, ve allá. Vas a ver que todos los clics que haces no tienen ni idea de cómo escribir eso o hablarle al computador si haces el ejercicio. Y es así de simple. Solo entra al computador y comienza a hacer los clics y ve diciendo qué estás haciendo. Uf, es totalmente diferente. Ya estamos orientados a control C, control B, tal, y en la mente sabes para qué funciona. Pero es diferente lo que estamos viendo ahorita de comunicación con estos escenarios, ¿vale? Entonces es importante que tengan en cuenta y utilicen las respuestas para iterar, explorar y refinar. Vale, Vero, Vale, continúa. gracias, Fer. Antes de pasar a este momento de preguntas para interactuar con Fer, y primero, gracias por este contenido, ha estado increíble. Yo vengo con una propuesta y una novedad. Sabemos que ha llegado verano y que pues este momento donde ya empezamos a desconectar, donde tenemos las vacaciones a puertas, no es el momento para empezar un proyecto de adopción grande con todas sus fases, pero sí que es el momento para prepararnos y para asegurarnos de llegar a septiembre con las herramientas y con las ganas y todo lo necesario para ya poder utilizar y tener en nuestro día a día Copilot y las herramientas de inteligencia artificial. Por eso nosotros hemos ideado y estamos proponiendo un Summer Camp, donde tendremos workshops pensados para sumergirnos en casos de uso de Copilot en nuestras herramientas de productividad, como lo son Teams, Outlook, Edge, Microsoft 365 Chat, en nuestras herramientas de creatividad, que estas son las que conocemos todos, partes de la suite de 365, Excel, cómo hacer gráficos, cómo integrarlo, cómo hacer nuestra vida más fácil, Copilot para Word, Copilot para PowerPoint, que es súper potente, y Copilot para OneNote. Además, tenemos también contenido pensado en Copilot Web y va a ser búsquedas inteligentes y potentes. Estamos buscando simplificar nuestra manera de trabajo. Y aunque hoy Fer nos ha contado un poco sobre lo que es el prompt y cómo hacerlo correctamente, pues hay muchísimo más conocimiento que explotar y que compartir con ustedes. Entonces, esta propuesta la tenemos pensada en dos modalidades. La primera, para esto ambas tienen el mismo itinerario formativo, es hacerlo a tu ritmo. Es verano, sabemos que cada uno tiene espacios de conexión ya programados, que tenemos compromisos y que queremos desconectar. Entonces tenemos esta modalidad donde organizaciones con ya grupos activos de usuarios, licencias, pensado para, eso sí, a grupos grandes para que tenga sentido, para que cada persona pueda acceder a workshops que estarán previamente grabados con todo este contenido, acceder a videopíldoras sobre este contenido, tener sesiones de mentoring con nuestros consultores e ir cada uno a su ritmo. Por ejemplo, si tienes la segunda quincena de agosto, pues un poco más ligera de carga de trabajo, este es el momento de prepararnos. Y la segunda opción está pensada para grupos más pequeños. ¿Por qué? Porque los invitamos a seguir estos workshops en vivo e interactuar con distintas organizaciones, distintos perfiles, tener ese espacio de compartir entre organizaciones como también con nuestros consultores. Pensar para esas personas que quieren empezar con tal vez esas organizaciones con 1 o 2 usuarios, pues ese es el momento, reservar 1, 2 o 3 o 5 spots en esas sesiones online. Además, también tendrán disponibles las videopíldoras y las sesiones de mentoring. La verdad que los invitamos a dar este paso, ya sea en la modalidad a tu ritmo, en la modalidad síguelo en vivo, para tener este primer acercamiento, si están pensando hacer un piloto, si están pensando empezar, este es el primer paso
interesante y necesario que los invitamos a hacer. Esto, Nuria, se los compartirá a los interesados por correo. De hecho, Nuri, creo que estás dejando tu información de contacto en el chat Exacto, sí, la dejo ahora mismo. para que puedan contactarte. Tendremos opción de bonificar algunas licencias para los que estén interesados, entonces los invito a indagar. La parte tienen el compromiso de compartir contenido de valor, de dedicarnos a ustedes y de seguir sumergiéndonos en este mundo juntos de la inteligencia artificial.